El perro del hortelano, por Lope de Vega, género al que pertenece la obra. Clasificar las obras de teatro del Siglo de Oro es siempre un hecho arriesgado, tal y como expone Arellano en el año 1988. La clasificación y caracterización de los subgéneros dramáticos áureos topa con el ingente corpus y con la falta de criterios delimitadores funcionales. Pese a ello, podemos afirmar que El perro del hortelano pertenece al subgénero conocido como comedia palaciega, tal y como afirma Florit en el año 1990 o el ya mencionado Arellano en 1988. Debemos saber que, con las palabras de Arellano siempre presentes, dentro de la comedia palaciega o palatina puede predominar el tono cómico o el tono serio. El perro del hortelano, en concreto, se trata de una comedia de tono cómico, por lo que podemos añadir a este proceso de análisis la catalogación que propone Vázquez en el año 2015, donde la comedia palaciega se encuentra dentro de un género más amplio que es el de la comedia de enredos. La justificación de dicha elección se hace visible tanto por la temática de la obra como por los personajes y lugares en los que se desarrolla la acción. Espacios en donde se redesarrolla la acción. Resulta extraño que una comedia española del Siglo de Oro se sitúe fuera del territorio nacional, pues, por regla general, el resto de autores de la época no lo hacían. Sin embargo, si hablamos de comedias palatinas, se produce un cambio. El perro del hortelano es el claro ejemplo de comedia palatina y con ello Lope elige Nápoles como destino para ambientar su comedia. No se trata de una elección fortuita, pues la ciudad italiana era el ejemplo de ciudad renacentista en la que el amor y el dinero eran elementos fundamentales en su día a día. Pese a la situación geográfica, debemos saber, como ya se ha expuesto en el anterior trabajo sobre La dama boba, que Lope no nos proporciona grandes datos sobre la puesta en escena de la obra, sino que nos aporta informaciones mínimas como las entradas y las salidas de los personajes. Clase social de los protagonistas. Como en toda obra escrita por Lope, la clase social de los personajes toma gran protagonismo, pasando a ser uno de los temas centrales de la obra. Desde la nobleza hasta las clases inferiores se vislumbra un esquema de personajes arquetipos del barroco. Hernández, en 1990, escribe en su estudio de Lope que sigue unos modelos temáticos en cuanto a los personajes de sus comedias: la princesa y el bastardo, en este caso la condesa Diana y Teodoro. Diana es una mujer con poder tanto económico como social, y Teodoro no es más que un secretario que no posee nobleza y que, mediante un engaño, la consigue para así ascender socialmente. Continuamos con el argumento. Diana, condesa de Belfort, descubre que entre su dama Marcela y su secretario y administrador Teodoro hay una relación amorosa. En ella, tras consentir dicho compromiso, surge cierta atracción por Teodoro. Diana escribe una carta de amor a Teodoro donde le explica los celos que siente cuando lo ve junto a Marcela, y este, al ver que tiene posibilidades con una condesa, rechaza a Marcela. Diana entonces se enfrenta a una de las situaciones más complejas de su vida, pues por un lado está enamorada del prometido de su dama y por otro, el hombre al que ama pertenece a una clase social inferior, por lo que su matrimonio no estaría bien visto. Es en esta situación de enredo en la que Diana origina una situación de egoísmo que da nombre a la comedia, y es que, como ella no puede casarse con Teodoro, pretende que Marcela tampoco lo haga. Es decir, se comporta como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.
Días más tarde, la condesa recibe a dos pretendientes que optan a unirse en matrimonio con ella. Ella escoge a su futuro esposo, rechazando así a Teodoro, quien vuelve a los brazos de Marcela tras la negativa de la condesa. Los pretendientes son conscientes del amor que siente Diana por Teodoro, por lo que encargan a Tristán, criado de Teodoro, que lo mate. Tristán, fiel a su amo, se queda con el dinero del encargo, pero no lo mata. Para resolver esta situación, Tristán hace creer al viejo Ludovico, noble de la zona, que Teodoro es hijo suyo, al que llevaba demasiados años sin ver, convirtiendo así a Teodoro en noble y posibilitando que su matrimonio con Diana sea aceptado socialmente. Una vez que las clases sociales se igualan, son aptos para el matrimonio. Uno de los pretendientes de Diana, el marqués de Ricardo, toma a Marcela para darle celos a Teodoro, pero no lo consigue ya que él tiene a quien desea. Finalmente, Diana y Teodoro se casan. Temas de la obra. El tema central de la obra es el enfrentamiento entre el amor y el honor. No es difícil conocer el tema principal, ya que desde el primer acto queda reflejado con las acciones de los personajes. El conflicto del honor, como expone Vázquez en el año 2015, surge al enamorarse Diana de un hombre socialmente inferior. Este conflicto es el eje sobre el que gira la obra y las distintas tramas amorosas que se van entrelazando. Y es aquí cuando dan comienzo otros subtemas como los celos por parte de Diana. Otros temas de menor importancia, pero que también se desarrollan en la obra, son el engaño y la religión. Elementos destacables. Cabe destacar como en esta obra, lejos de castigar las acciones desdeñables o poco correctas, Lope de Vega las premia con un casamiento y el amor duradero de una condesa y un farsante que no posee la misma clase social. No es común este tipo de recompensas, ya que debemos recordar que en el teatro barroco nos deja en muchas de sus obras moralejas sobre el buen comportamiento que poco se asemejan a lo que el Fénix de los ingenieros nos relata aquí. Es notorio cómo Lope de Vega cede el protagonismo de sus obras más importantes a las mujeres. Diana es una protagonista femenina y no depende de ningún hombre, por lo que es dueña de su vida. Entonces es llamativo el por qué su única pretensión es la de casarse, si no tiene un padre ni un hermano que la obligue a ello. Por ello, cabe mencionar el poder del amor en esta obra. Y como un amor verdadero puede surgir a través de unos celos enfermizos. Por último, merece la pena destacar una pregunta que no tiene una única respuesta, sino tantas como interpretaciones o lecturas se quieran hacer. ¿Realmente Teodoro está enamorado de Diana o solo pretende con su casamiento ascender un estamento social? De estar enamorado realmente, ¿por qué cuando se siente rechazado retoma su relación con Marcela en vez de luchar por ella? Lo que llama la atención es que se premien las malas acciones, lo cual es impropio del teatro de Lope. Lejos de ser castigadas, se ven recompensadas con su boda. Y más en el caso de Teodoro, al obtener un título nobiliario que no merece. Pues lo consigue mediante engaños. Y es que El perro del hortelano quizás sea la obra más redonda de cuantas compuso Lope de Vega. Responde a la perfección al concepto de tragicomedia que, frente al teatro clásico, surgió y configuró nuestro autor. Resulta dinámica, divertida y, aunque desde el principio se intuye el desenlace feliz, la obra es capaz de mantener hasta el final la intriga de por qué procedimiento se concertará el amor entre Diana y Teodoro. Al abordar su lectura, debemos considerar que El perro del hortelano se escribió entre 1613 y 1618
Y los gustos de aquella época tenían muy poco que ver con los del siglo XXI. Pero hay que tener cierta amplitud de miras y ser conscientes de que desde entonces los códigos estéticos han variado considerablemente. Pasamos a algunos datos biográficos de Lope de Vega. Lope de Vega es uno de los más importantes dramaturgos de la literatura universal, máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español. Nació en Madrid en el año 1562. Su vida y su labor literaria fueron muy interesantes y estuvieron muy estrechamente vinculadas entre sí. Tomó parte en expediciones militares como la conquista de las Azores y la Armada Invencible. Fue procesado por causa de sus relaciones escandalosas con mujeres y con tan solo 26 años fue condenado a destierro de la corte. Tras su indulto, entró como secretario al servicio de personajes tan importantes como el Marqués de Malpica, el Duque de Alba o el Duque de Sesea. Lope se casó 2 veces. Con su primera mujer, Isabel de Urbina, contrajo matrimonio por poderes desde el destierro. En 1598 se casó con Juana de Guardo, pero aparte de estos 2 matrimonios mantuvo relaciones con numerosas mujeres, incluso después de haber sido condenado y ordenado a sacerdote. Y con alguna de ellas llegó a tener hijos. Lope de Vega murió en el año 1635. Obra. Lope fue un escritor muy prolífico y cultivó todos los géneros literarios, poesía lírica tanto popular como culterana, epopeya, poesía didáctica, novela pastoril, novela bizantina y sobre todo teatro. Es en este terreno donde Lope se nos revela como un genio de la literatura. Fue un renovador del género dramático, entendido como espectáculo creado para el disfrute del público. En su obra Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, de 1609, expone sus teorías sobre la creación dramática que vienen a revolucionar la forma en que hasta el momento ésta se había concebido. Su género predilecto, el que mejor funcionaba comercialmente, es la tragicomedia. Una obra en la que se mezclan sensatamente equilibrados lo trágico y lo cómico, es decir, situaciones de tensión dramática y escenas divertidas. En este equilibrio de fuerzas adquiere gran relevancia la figura del gracioso, que normalmente es el criado del galán. Rompe con la rígida norma de las 3 unidades, acción, lugar y tiempo. Esta norma clásica imponía que solo hubiera una acción, es decir, que en la obra solo ocurriera una historia y que además ésta se desarrollara en un solo espacio y como máxima a lo largo de un solo día. Lope propone argumentos en los que hay una acción principal, pero con ella se va entremezclando al menos una acción secundaria. Así, por ejemplo, al mismo tiempo que se desarrolla la trama principal, protagonizada por personajes de la clase noble, tiene lugar una secuencia menos importante desarrollada por sus criados. Además, para dar mayor flexibilidad al argumento, las acciones pueden ocurrir en lugares distintos y entre un acto y otro puede haber transcurrido un periodo de tiempo que permita, por ejemplo, la evolución de los personajes. Se han casado, han envejecido, han viajado a otro lugar. Lope emplea diferentes metros y estrofas, dependiendo de la solemnidad del personaje o de la situación que se está produciendo. En general, la obra se desarrolla en octosílabos, pero los parlamentos de los reyes y otros personajes de gran relevancia se realizan en endecasílabos. Para los diálogos rápidos suele emplear redondillas y quintillas. Para las narraciones comunes, romances. Para las narraciones solemnes, octavas reales. Para los monólogos introspectivos de alguno de los protagonistas, sonetos. Los temas giran en torno al amor, el honor o la fe,
y acude con frecuencia al acervo tradicional español, crónicas, romances, para inspirarse en los argumentos. Pero como veremos después, la clasificación temática de su obra resulta algo más compleja. Los personajes principales suelen ser el galán y la dama, cada uno con sus respectivos criados y criadas. En torno a ellos giran otros caballeros y damas, padres, señores, reyes. En ocasiones recurre al procedimiento de trastocar los roles masculino y femenino. Así, encontramos mujeres enérgicas que se comportan como hombres y hombres indecisos que se comportan como mujeres. Aplicando esta fórmula, consigue llegar a un público de lo más variado, tanto entre las clases populares como entre las cultas, y convertir el espectáculo teatral en un fenómeno de masas. Y así, ya en el terreno personal, adquiere un enorme éxito. La temática de sus obras es tan variada que resulta de difícil clasificación. Menéndez Pelayo las agrupa en 11 bloques, sin embargo, no se trata de bloques cerrados, pues una misma obra puede encuadrarse en más de uno de ellos. 1. Dramas heroicos y de honor. Tratan sobre temas de historia nacional y tienen personajes reales. Se idealiza a los campesinos frente al poder arbitrario de los señores, como por ejemplo Fuenteovejuna, Peribáñez y el comendador de Ocaña, o el mejor alcalde, el rey. 2. Dramas de honor y venganza, como por ejemplo los comendadores de Córdoba, el médico de su honra, el alcalde de Zalamea, el castigo sin venganza, las ferias de Madrid, la locura por la honra y el bastardo Mudarra. 3. Dramas de historia de España, como por ejemplo el mejor alcalde, el rey, el mejor mozo de España, el cerco de Santa Fe o la campana de Aragón. 4. Dramas basados en el romancero. Durante los siglos XVI y XVII, las colecciones de romances se hicieron muy populares y se publicaron recopilaciones de romances tanto populares como nuevos, como por ejemplo El Caballero de Olmedo. 5. Dramas de asuntos extranjeros, como El Duque de Viseo, Roma abrasada o El Gran Duque de Moscovia. 6. Comedias de costumbres sobre estereotipos culturales o costumbres españoles con cierta intención satírica y moralizadora. Aquí tenemos como ejemplo El villano en su rincón, Castelvines y Monteses. 7. Comedias de capa y espada. Tienen por personajes a la aristocracia y sus argumentos son siempre amorosos, pero desde una perspectiva amable, sin venganzas sangrientas, como por ejemplo La noche de San Juan, El castigo del discreto, Amar sin saber a quién o El castigo sin venganza. También El caballero del milagro. 8. Comedias de enredo. En ellas las mujeres son los personajes principales, como por ejemplo La dama boba, Los melindres de Belisa, Las bizarrías de Belisa, El perro del hortelano, El acero de Madrid, La viuda valenciana o La malcasada. 9. Dramas bucólicos o pastoriles, ambientadas en un marco pastoril idílico y protagonizadas por pastores refinados, como por ejemplo el pastor Fido. 10. Dramas de asunto mitológico. Sus argumentos se inspiran en la Metamorfosis de Ovidio y fueron escritos para ser representados en la corte, actuando los propios cortesanos o incluso reyes. Aquí tenemos a Adonis y Venus o el Bellocino de oro, también el laberinto de Creta. 11. Dramas religiosos. Tratan sobre temas del Antiguo o del Nuevo Testamento, vidas de santos, autos sacramentales, etc., como por ejemplo la creación del mundo, la hermosa Esther, Barlaam y Josafat, el divino africano, San Isidro de Madrid, San Diego de Alcalá o el tirano castigado. Pasamos entonces al perro del hortelano. Como hemos dicho antes, fue escrita entre los años 1613 y 1618.
En él narra el conflicto interno que sufre la condesa Diana, que no se permite a sí misma el amor hacia su secretario, Teodoro, pero tampoco permite que sigan adelante las relaciones entre éste y Marcela, dama de compañía de la duquesa. Es por consiguiente como el perro del hortelano que, según dice el refrán, ni come la berza ni la deja de comer. La diferencia social entre una mujer de alta alcurnia y un hombre de origen humilde hace muy difícil que pueda prosperar entre ellos una relación amorosa. Si a esto añadimos un carácter egoísta e independiente por parte de ella, la dificultad aumenta en consideración. Sin embargo, sea por el encanto natural de Teodoro, sea porque la envidia hace que Diana no soporte que alguien sea feliz si ella no lo es, lo cierto es que ella está continuamente lanzando mensajes velados a su secretario que le hacen concebir esperanzas. Y cada vez que llega al convencimiento de que el amor de su señora hacia él es real y rompe con Marcela, Diana le da los pies y le hace descender a la tierra, recordándole la diferencia social que existe entre ellos. Y cuando Teodoro regresa junto a Marcela, arrepentido de sus vanas ilusiones, y ésta le perdona, la condesa vuelve al ataque con sus mensajes de amor. Así, las cosas, todos los personajes giran en torno a los cambios de opinión de Diana, sobre todo el confundido Teodoro, pero también Marcela, que se va acomodando a las idas y venidas de este, así como los dos pretendientes que tiene la duquesa. Esta situación tan enquistada solo puede resolverse por la vía del ingenio. Y aquí aparece Tristán, lacayo de Teodoro. A su papel de gracioso suma el de discreto, y así se le ocurre hacer pasar a Teodoro por hijo del conde Ludovico, que desapareció siendo niño y que ahora ha regresado. Con ello se disipan los escrúpulos morales que impedían casarse a la duquesa Diana con su secretario, pues aunque Teodoro le confiesa que se trata de una artimaña de Tristán, no existen ya motivos para que la sociedad condene esa unión. Encontramos, pues, en esta obra una línea argumental principal, el conflicto entre el amor y las normas sociales, que es el que, aparte de su carácter egoísta y voluble, lleva a la duquesa a comportarse como el perro del hortelano. Diana se siente inclinada al amor hacia Teodoro, y cuando así se lo expresa a éste veladamente, lo hace de verdad. Sin embargo, al mismo tiempo es consciente de la distancia social que existe entre ambos y de que ella, además de ser noble, es mujer. El juego de dobles sentidos y de equívocos que mantiene hacia Teodoro y que tan pronto le hacen a éste de esperar como albergar esperanzas, no es algo que la divierta, a pesar de ser ella quien lo dirige. Diana sufre porque se debate entre lo que quiere y lo que cree que debe hacer. Por eso, para autoconvencerse, verbaliza su voluntad de no amar. Esta actitud voluntariosa de Diana se resume en la paradoja que ella misma expresa. Decide no amar amando. Reconoce que ama, pero sabe que no debe amar. De forma paralela o más bien soterrada, discurre otra línea argumental, la lucha del hombre contra su destino. En el barroco se encuentra aún muy arraigada la idea de que la vida de cada uno está trazada desde la cuna, bien por la voluntad divina, bien por el capricho del destino. Lo cierto es que el hombre adquiere una condición social por nacimiento, que determina toda su existencia, y escapar de ese camino trazado resulta sumamente extraordinario. Diana no puede elegir libremente por su condición de duquesa y mujer, y Teodoro tampoco, porque su posición con respecto a ella le obliga a mostrarse prudente. Será Tristán el que ejerza como manipulador del destino, forzando el camino de una y otro que tienen trazado.
Él será quien venga a desbaratar lo que desde la cuna estaba predestinado para cada uno de ellos. O quizás el que posibilite que se produzca lo que, sin que ellos lo sospechen, tenían predestinado. Acción, lugar y tiempo. Como acabamos de ver, en la obra no existe una única acción, sino que junto a la principal discurre al menos otro argumento. Tampoco existe una sujeción a las unidades de lugar y tiempo. Los hechos se desarrollan a lo largo de varios días, que realmente no se especifican, y tienen lugar en diversas estancias del Palacio de Diana, una taberna y el Palacio del Conde Ludovico, entre otros. Lugares todos ubicados en Nápoles. Significado. La idea principal de la obra vendría a ser que el amor es capaz de vencer todas las trabas, y especialmente aquellas que la sociedad interpone. El desenlace de la obra es de aquellos que sin duda gustaban al público de la época. El amor se declara, se casan los protagonistas y si alguien resultaba perjudicado con esta boda, se le casa también. Así se acuerdan las bodas de Diana y Teodoro, de Marcela y Fabio y de Tristán y Dorotea. Sin embargo, este final feliz no concuerda con el mensaje que la obra transmite. La pareja protagonista muestra un comportamiento muy poco moralizante. Diana es una mujer enérgica, independiente, rica, poderosa. Desde un punto de vista actual, no sería de extrañar que una mujer así se mantuviera soltera. Sin embargo, en el siglo XVII, una mujer debe estar al amparo de una figura masculina. ¿Y qué criterio es el que parece seguir al elegir marido? Ella se siente atraída por su secretario, Teodoro, pero más bien parece actuar movida por los celos que experimenta al ver la relación entre éste con Marcela, y sobre todo por el orgullo herido al ver que, cuando rechaza a Teodoro, éste no implora, sino que recurre a su segundo plato, Marcela. Esto nos da la pista de que consiste en la inmortalidad y en la inmoralidad de la conducta del secretario. Su amor parece tener un fondo de ambición, de deseo, de descenso social. Sus necesidades afectivas están cubiertas con Marcela, que corresponde a sus sentimientos cada vez que él, menospreciado por la duquesa, regresa a ella. Los vaivenes en las manifestaciones de amor por parte de Diana hacia Teodoro, los traslada sin miramientos a Marcela, la cual a su vez tiene también un pretendiente que es el criado Fabio, al que va dando largas en función del interés que muestre el secretario por ella. Así las cosas, ¿cuántos perros del hortelano hay en la obra? Yo diría que bastantes.